que el gobierno debe hacer o que debe darnos, que es la manera como nos endulzan el oído, nunca, nunca ha sido función del gobierno. Hay diferentes instituciones que pueden hacer esos bienes, esas benevolencias, esas caridades, pero el gobierno no. Ahí es cuando yo empiezo a perder amigos, porque quisieran escuchar cualquier otra cosa. Imagínese que de hace mucho tiempo, bueno, realmente unos cuantos meses atrás yo quería hacer esto que estoy haciendo en este momento y no es precisamente hacer un video, no, es contarles lo que les voy a contar en este video. Primero que todo, esto no es política, pero sí gobierno. Este video no trata de política, por dos cosas. La primera, porque no sé mucho de política. La segunda, porque yo creo que ustedes, al igual que yo y al igual que todos, estamos súper saturados con todo este tema de la política por redes sociales, por donde sea, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a hablar es de gobierno. ¿Qué? Porque ese día que yo estuve en ese lugar, que me pasó lo que me pasó, que es lo que yo les quiero contar, resulta y pasa que era un seminario que iban a hablar acerca de gobierno civil. Hasta ahí todo normal, porque gobierno civil, pues muchas personas hablan de gobierno civil. Pero el detalle está en que iban a hablar de lo que habla la Biblia de gobierno civil. ¡Wow! Yo sé que usted, al igual que yo, en estos momentos estará pensando, bueno, yo pensaba que la Biblia solo hablaba de Dios, de Jesús, solo hablaba de el pecado, de la salvación, del amor al prójimo. Pero resulta y pasa que la Biblia sí habla de gobierno, sí habla de cómo gobernar una nación. Vamos a hablar de, primero, lo que como ciudadanos deberíamos esperar. Segundo, lo que un gobierno debería hacer. Tercero, lo que nosotros como ciudadanos deberíamos hacer. Bienvenidos y vamos a ello. Este video de pronto no caiga bien o en gracia para todos, ¿sí? Por eso digo que es algo como exclusivo. Exclusivo porque es para todas las personas que se identifican o piensan, al igual que yo, de que la Biblia tiene mucho más por decirnos de lo que pensamos. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos esperar de un gobierno? Yo personalmente esperaría de un gobierno dos cosas. Dos cosas. La primera, que me permitan ser libre. Y la segunda es que haya orden. Casualmente, no sé si se han dado cuenta que en el escudo de nuestro país hay un eslogan que dice precisamente eso, libertad y orden. Que libertad es que no haya restricción, no haya restricción y aplica para el cuerpo, para la mente, para la voluntad. La libertad es que no me restrinjan en ningún área de mi vida, ni que yo restringa a los demás en ningún área de la vida de ellos. Pero aquí hay un detalle muy importante que quiero contarles y es que para que haya libertad siempre tiene que haber una ley que nos rija, una conducta que nos haga actuar de cierta forma. Es decir, sin ley no puede haber libertad. Es allí donde yo de pronto empiezo a perder amigos porque tengo que decirles que esa ley son las leyes de Dios. Las leyes de Dios aplicadas a nuestra vida traen libertad, pero también traen orden. Porque casualmente si usted lee libertad y orden pareciera que son dos palabras que van en contraposición, pero no es así. Realmente libertad y orden van juntas, porque ya dijimos que para que haya libertad tenemos que regirnos a una ley, ¿cierto? Pero el fruto o la consecuencia de la libertad es el orden. No podemos pensar que libertad es sinónimo de desorden. Esas dos palabras chocan entre ellas. Pero en cambio, libertad y orden son amigas, van juntas, van de la mano. Segundo punto. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer un gobierno? Como ya les conté, la Biblia habla de eso. De hecho, el gobierno es algo que instituyó Dios para poder gobernar las naciones. Recordemos que Dios creó todo lo que hay. A Dios no se le escapó ningún detalle, ni siquiera el gobierno. Entonces pensar que Dios no dejó instrucciones para estos tiempos, para alguien que quiere gobernar un país, es mentira. Y está escrito todo en la palabra. Entonces, primer punto, ¿qué es lo que yo debo esperar de un gobierno? Realmente son tres cosas que yo aprendí que les quiero compartir. La primera, que castigue al malhechor. El gobierno debe castigar a quien infringe la ley. ¿Y por qué debe castigarlo? Porque eso trae libertad a una nación.
Y también el gobierno debe alabar o exaltar o cuidar o proteger a quien hace el bien, porque eso es libertad para una nación. Si el gobierno no castiga al que infringe la ley, al que va en contra de la ley, está quitando mi libertad a mí o a muchas personas que sí están y estamos haciendo las cosas correctas. Primer labor o función bíblicamente para cualquier gobierno en cualquier lugar de la tierra, incluido Colombia, es hacer justicia, castigar al malhechor, castigar al que infringe la ley y proteger y cuidar al que está haciendo el bien. Por ejemplo, guardarnos o proteger los límites de nuestra nación para que en algún momento no vengan a invadirnos personas que vienen a hacer daño. Tienen que ser juzgados, tiene que haber ley. Esa es la función principal del gobierno. Es como un ministerio establecido por Dios de justicia. No es un ministerio benefactor, es un ministerio de justicia. Pero también el gobierno, según lo que dice la palabra, tiene el deber, bíblicamente, de garantizar que todos tengamos igualdad de derechos. Igualdad de derechos de acuerdo a las leyes que hay en el país. Pero también el gobierno tiene la autoridad dada por Dios de hacer cumplir las leyes para todos, que no hayan favoritos. Todos somos iguales y debemos cumplir las mismas leyes. Más allá de esas cosas, el gobierno estaría jugando a ser un Dios, que no lo son. El gobierno estaría jugando a regenerar socialmente a una sociedad, que no lo puede hacer. Existen instituciones creadas para diferentes cosas, que tienen diferentes autoridades. El gobierno tiene una autoridad específica y no debería ser más allá de estas tres cosas: impartir justicia, castigar al malhechor, cuidar y proteger al que hace el bien, garantizar que hayan igualdad de derechos para todos y hacer que las leyes se cumplan. Más allá de eso, eso no le compete al gobierno, porque cuando el gobierno empieza a abarcar como si fuera un pulpo y el querer tener el control de todo lo que somos nosotros como ciudadanos o como una nación, entonces es donde empieza la pérdida de libertad, el desorden y la opresión. Entre menos poder y autoridad tenga el gobierno, mucho mejor. Solo debe tener el poder y la autoridad que Dios le designó. Yo sé que esto de pronto es un poco raro escucharlo, pero muchas cosas de las que prometen hoy en día, primero que todo, no son función del gobierno. Son funciones de nosotros los ciudadanos, son funciones de la familia, son funciones tal vez de la iglesia y de muchas otras instituciones. Pero el gobierno que haga lo que tiene que hacer, porque ahí hay bendición, porque Dios les va a bendecir si hacen lo que Él dice. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a un gobierno que supongamos que está haciendo las cosas mal? O supongamos que está haciendo las cosas bien. Fácil, autogobierno. Autogobierno teniendo en claro y en cuenta que hay un gobierno. Imagínense que estamos aquí, ustedes y yo, bueno, somos bastantes, y yo les dijera, ¿ustedes qué piensan? ¿Que está mal acolarme en el Metrolínea? ¿Pasarme la tiquetera o la talanquera sin pagar? La gran mayoría de nosotros va a decir que claro, está mal. Pero ahora si les preguntara, ¿por qué está mal? De seguro van a haber muchas respuestas. No falta el que diga que de todas maneras está bien, pero muchos van a decir que está mal porque nos pueden apresar, porque nos pueden pillar haciendo esa pilatuna y nos van a capturar o nos van a hacer pasar vergüenza sacándonos de los vagones o de las estaciones. Pero ¿realmente saben algo? Efectivamente, saltarse la tiquetera del Metrolínea, acolarse, está mal. Pero ¿saben por qué está mal? No porque me vayan a ver, no porque me vayan a pillar. Está mal porque eso no es correcto. Está mal porque eso es burlar la justicia. Está mal porque eso es hacer trampa. Esa es autogobernarse. Entonces aquí hay dos conceptos muy importantes, ¿no? Algo que se llama gobierno interno, que proviene de adentro. Y el segundo es gobierno externo. Aquellas personas que piensan o que no van a hacer el mal de acolarse en el Metrolínea porque simplemente hay un policía, téngalo por seguro que el día que no haya un policía, que el día que no hayan cámaras, ellos se van a saltar, se van a colar y no va a estar mal para ellos.
porque ellos dependen de una fuerza externa que los esté controlando y diciéndoles lo que tienen que hacer. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que se gobierna internamente? Cuando hay alguien que no depende de gobiernos externos. Así sea a la hora que sea, así no haya ni un solo policía, así no haya ninguna cámara, la persona va a pasar, va a pagar su pasaje, así nadie lo esté viendo y va a continuar su camino. ¿Por qué? Porque esa persona no se gobierna por fuentes externas, sino se gobierna por algo que proviene de adentro hacia afuera. ¿Y qué es ese gobierno interno? Tan bonito que suena, se produce de acuerdo a unas leyes y normas de conducta, ¿cuáles? Unas muy famosísimas, que ustedes y yo conocemos. Hace muchos años nos las dijeron. Casualmente son 10. Esas leyes y esas normas son las que van a hacer que nosotros podamos autogobernarnos y que yo no dependa de que alguien me esté diciendo qué tengo que hacer, porque yo sé qué es lo que tengo que hacer. Entre más autogobierno interno haya, menos autogobierno externo voy a necesitar. Solo voy a necesitar un poquitico, porque sí necesitamos gobierno externo, que es la función que tiene que hacer el gobierno. El gobierno tiene que velar porque en un país haya seguridad, para que yo pueda seguir haciendo el bien. Yo soy el que me tengo que controlar, yo soy el que me tengo que autogobernar, de acuerdo a esas leyes y normas de conducta que están en mi ser. Entonces, más gobierno interno y menos gobierno externo, que esa es una de las formas de traer, primero, libertad a nuestra nación. Segundo, orden. Para terminar, algo que escuché de un gran amigo, se llama Henry Ford. Bueno, la verdad no es amigo mío, ni siquiera lo conozco, pero el hombre dijo: cuando un gobierno te ofrece miles de cosas y te da esas miles de cosas, entonces él va a querer no solo un poquito, va a querer todo de ti. Entonces ahí es cuando viene la opresión, ahí es cuando viene la falta de libertad, ahí es cuando viene el caos, ahí es cuando viene la corrupción. Yo sé que ya lo han escuchado miles de veces, porque si yo lo he escuchado, ustedes también. El cambio está aquí. El cambio está en nosotros, en un autogobierno interno. Porque hay que decirlo, porque es la base de este video. Un autogobierno de acuerdo a las leyes de Dios. Vamos a votar, este domingo tenemos que salir a votar y vamos a votar por un presidente que en 4 años pueda salir de su mandato, garantizando la democracia y que no se aferre como si fuera una dictadura. Bueno, estamos hablando. Gracias.